Hola a todos y bienvenidos una vez más a Horizon Apps Te Enseño. Este video va a ser un video relativamente corto para mostrarte aproximadamente tres o cuatro cosas nuevas que tiene Glide y que seguramente te van a ayudar a la hora de eh, hacer tu app. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar y vamos a ver qué es lo que tiene Glide de nuevo y qué es lo sorprendente de todo esto. ¿Ok? Entonces déjeme colocar esto más pequeño y allí está bien. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una app, ¿ok? De las que tiene Glide en sus templates, una app gratuita. ¿Ok? Fíjense lo siguiente. Tenemos esto que está acá y lo primero que quiero mostrarles es que si nos vamos a alguna de estas partes y queremos, por ejemplo, colocar algo acá a este título, algo que no sea la foto, pero vamos a colocar la foto, tenemos ahora el search item, tenemos una barra de búsqueda, lo cual ayuda muchísimo, muchísimo a la hora de desarrollar nuestras apps. Hay apps en las que tenemos hasta 500, 600 o muchas columnas para que todo funcione y esto nos ayuda. Por ejemplo, voy a buscar la foto, está en inglés, entonces le digo foto y ahí está. Y fíjense, no solo me trae la foto que está allí, sino que también me trae información del usuario. Es decir, busca no solo información, la información que está en esa columna, sino también la que está en el perfil del usuario. ¿Ok? Entonces, por supuesto, si yo cambio esta foto y le digo que quiero la de perfil del usuario, entonces esa es la que me muestra. Pero no, no quiero esa, quiero la foto que está en esa columna, así que ahí está. ¿Ok? Esa es la primera que quería mostrarle, la búsqueda. Ahora, si se dieron cuenta, se dan cuenta que hay una flechita allí. Si yo le doy clic a esa flecha, me lleva automáticamente al editor, a la columna que necesito. ¿Ok? Por ejemplo, ahí está. Y me demuestra que es esa. Esa es la columna. Ahora, si yo le doy clic acá y me voy, encuentra todos los usos, find all uses, me da esto que está acá, lo cual puedo utilizar para buscar lo que yo necesite. Por ejemplo, la ubicación. Yo necesito buscar la ubicación y las direcciones. Entonces le doy allí y me dice que lo está utilizando en el text entry Screenform Stuff, es decir, esa es la que estoy usando y puedo ir allí, es decir, oye, no sé cuál es esa, puedo ir allí, le doy clic y ahí está, me dice que eso es la forma, me muestra la forma. Entonces, ok, ya sé que es una forma, muy bien, entonces le doy al título, me dice que está en el detalle de las ubicaciones, le doy allí y me lleva justamente a donde necesito, ok, entonces cosas nuevas, encuentra todos los usos y esto te ayuda. Esto te ayuda, por ejemplo, si tienes una columna que no estás utilizando para nada. Por ejemplo, vamos a colocar aquí una columna nueva y esta columna le vamos a llamar template y le vamos a llamar algo, template algo, ¿ok? Y vamos a colocarla a un template. Y vamos a colocar acá de esto, no importa, porque al final no la vamos a usar. Y nos vamos nuevamente acá. Entonces yo quiero que en ubicación me doy cuenta que tengo esa template algo, y voy a buscarla y me dice que no está siendo usada en ningún lugar. Y eso me ayuda a decir, ok, yo creé esa columna porque estaba intentando buscar una lógica para esto o para aquello. Entonces, no, pero no la necesito, así que puedo ir allí y la puedo borrar. Ok, eso es una de las cosas magníficas que tiene Glide nueva, ahorita y está excelente. Me gusta porque te ayuda con lo que sea. Ok, a ver, ¿qué más tiene Glide? Glide tiene en el backend algo nuevo. Por ejemplo, me voy a ir aquí al User Profile. Si yo le doy un nombre,
Por ejemplo, le voy a colocar aquí user y coloco slash name, ¿ok? User slash name, user slash title y ok, lamentablemente esto pasa, ahí está, ya la tomó, user number y así sucesivamente, simplemente coloco un nombre o inclusive, en vez de colocar user, puedo colocar un emoji. Vamos a intentar el emoji, sin problema, sin miedo. Vamos a irnos acá. Ok, y vamos a buscar un emoji. Este, no importa. Y lo voy a colocar aquí, delante. Ok, borro esto y le doy guardar. Lo mismo hago para el siguiente. Y le doy guardar. Y así sucesivamente. Si yo hago esto en todas mis columnas, ¿qué va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Cuando voy a buscar una columna, por ejemplo, aquí en el nombre, me voy a user, fíjense que automáticamente me las agrupa. ¿Ok? Entonces, si ustedes las quieren agrupadas, ahí están. Sin problema, automáticamente me las agrupa. Y esto es genial porque también ayuda a buscar. Por ejemplo, fíjense que aquí hay partner y están dos. Esposo y esposa. Y eso es porque originalmente están, nos vamos a user profile, ellos originalmente están con el slash. Uh, Aquí está. ¿Ok? Slash, slash. Y eso nos ayuda a agrupar. ¿Ok? Eso es una de las nuevas formas de agrupar que tiene Glide y te puede ayudar a la hora de buscar. Entonces tenemos la barra de búsqueda para las columnas. Tenemos el encuentra todos los usos también de las columnas. Tenemos la agrupación. Ok, ahora fíjense algo. Yo me voy a ir aquí a ubicación y voy a borrar no a ubicación, al editor. Voy a borrar esta relación. Esta relación es una relación name, es decir, de este nombre a la ubicación del staff public. Solo voy a borrar esto. Simplemente la voy a borrar. Es una match multiple porque quiero mostrarles algo. Quizás ya ustedes lo saben y si lo saben, perfecto. Entonces, me voy a ir a ubicación, ¿ok? Y me voy a ir entonces a ver quiénes, yo quiero saber quiénes son los que trabajan en esta um, oficina. Pero no me quiero ir al editor, puedo hacerlo desde acá. Me voy acá a Screen, al lado dice Dato o Data, y me sale el círculo más. Allí le doy clic y le digo que voy a crear una relación. Entonces, ¿dónde está mi relación? Aquí está mi relación y esa relación se va a llamar, creo que quiero hacer, quiero crear nuevas personas. Es decir, quiero saber quiénes trabajan allí, entonces trabajadores, lo voy a llamar trabajadores. Y le voy a decir relación slash trabajadores. Ok, entonces una relación múltiple que va del nombre, que es este que está aquí, al staff public y vamos a buscar entonces ubicación, location. Ok, y le doy clic y automáticamente me la trae, fíjense. Entonces ahora, ¿qué podemos hacer acá? Simplemente nos vamos a Screen y creamos una list relation. Ok, ahí está. Y la podemos colocar acá arriba. Y ahí está. O Staff Relation, que es esta que está acá, que la habíamos borrado y la colocamos allí. Entonces, ahí tienen staff o trabajadores. ¿Ok? Otra cosa que les quiero mostrar que acaba de salir. Y es lo siguiente. Me voy a ir a acá y yo me doy cuenta que aquí hay un
componente de notas. Entonces yo puedo ahora copiar y pegar ese componente de notas. Fíjense, le doy clic con el derecho y me sale todo y entre eso me sale copiar. ¿Dónde lo quiero copiar? Lo quiero copiar acá. Entonces voy a decir que lo voy a copiar aquí arriba o lo puedo copiar aquí en el medio, donde usted quiera. Lo copia, lo pega. Entonces fíjense que automáticamente me envía a tomar el nombre. Pero yo no quiero tomar el nombre porque ya yo tengo el nombre acá y quiero hacer notas. Entonces simplemente me voy acá, creo una nueva columna. Esa nueva columna va a ser una columna de texto. Va a ser una columna de usuario específico porque yo quiero que esas notas sean para esa persona y le voy a colocar notas. ¿Ok? Le voy a colocar notas y ahí está. Aceptar. Y entonces me voy nuevamente a la pantalla, busco mi nota y lo cambio a notas. Y ya está, ya usted puede colocar sus notas. Por ejemplo, si usted crea una nueva pantalla, vamos a crear una nueva pantalla acá, y decimos que esa nueva pantalla tiene eh, este detalle. Y nos vamos acá y fíjense que están todos, me da todo esto, pero yo no quiero esto, pero yo quiero colocar otras cosas allí, cualquier cosa que sea. Nuevamente le doy clic y le doy borrar todos, ¿sí? Y automáticamente se borra todo lo que está allí. ¿Ok? Si, bueno, no, yo sí quería mantener todo, lo puedo hacer. Fíjense algo, las acciones no pueden copiarse de esta manera a menos que las copies de una por una. Sin embargo, tengo entendido que Glide va a lanzar algo mucho mejor y si ya vieron el video de Glide 2.1, tienen algunas cosas allí que puedan funcionar para hacer el copiar. Pero por ahora, si usted va a copiar algo, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá. Ok, ¿y dónde tenemos las ubicaciones? Ajá, administrador. ¿Ok? Entonces puedo agregar nueva ubicación. Si yo quiero copiar este botón o esta forma y le doy copiar y la quiero pegar aquí no, porque esta no es una pantalla de detalles, pero la quiero pegar, digamos aquí. ¿Ve? Pega el botón, pero no hace absolutamente nada. ¿Por qué no? Porque simplemente está copiando el botón. Y me dice que la acción es cero. Sin embargo, si yo le digo a la acción, ok, vamos a mostrar la forma, y le doy Show Form, me vuelvo al lugar donde tengo mi botón y le doy clic. Entonces aquí le digo copiar todo, lo cancelo y me devuelvo a donde lo tenía. Creo que se me olvidó dónde lo tenía. Ups, creo que fue aquí. No, locations, ok. Ajá, le doy clic para que abra, lo envío a donde tengo que enviarlo, borro esto, le doy clic y borro esto, delete all, y después puedo, ok, tengo que agregar un componente, le doy clic al componente y ya puedo pegar lo que necesitaba pegar. ¿Ok? Y ahí está. Luego, por supuesto, borro el componente y ahí está exactamente cómo lo quiero y cómo funciona. Entonces, fíjense, tenemos la barra de búsqueda, tenemos el Find All o encuentra todos los usos, tenemos la data desde el dashboard y también tenemos el tooltip. Entonces, si usted navega, o lamentablemente este solo funciona en la computadora, no funciona en el teléfono, pero si usted coloca su cursor sobre el botón flotante, le aparece el nombre del botón flotante. ¿Ok? Espero que este video les haya gustado, espero sus comentarios. Si les gustó, compártanlo y los espero nuevamente. Chao, chao.